Buenas tardes, empezaremos contando un poco acerca de la historia de independencia. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo da el grito de Dolores para comenzar con la lucha independiente de México, acompañado de Ignacio Allende. Pero al siguiente año, los insurgentes serían capturados y serían fusilados. En 1812, José María Morelos toma el mando del ejército independiente y hace su campaña en el sur del país. Morelos convoca el primer Congreso Independiente y para 1814 el Congreso da a conocer la Constitución de Apatzingán, inspirada en la Constitución francesa. Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala y las Tres Garantías, que proclamaban una religión única, unión de todos los grupos sociales e independencia de México con la monarquía constitucional. Ya para septiembre de 1821, el ejército trigarante hace su entrada triunfal a México y México es proclamado independiente. En 1822 Iturbide fue proclamado el primer emperador y se establece el primer imperio mexicano. En esta etapa, Francisco Sorno juega un papel importante en la lucha, quien al final muere y es llevado a Chignahuapan, y sus restos descansan ahí en la iglesia de Santiago Apóstol. Terminando este periodo de la independencia donde Iturbide logra ser el emperador de México, empieza otro periodo, que es el federalismo. Tras la caída del imperio, el Congreso restaurado votó a favor de una república federal. En 1823 se creó el Supremo Poder Ejecutivo. Para 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación, la cual fue el estatuto provisional del nuevo gobierno. Al igual que la anterior, la nación reivindicaba su soberanía y reiteraba que estaba constituido por estados libres, soberanos e independientes. Durante los siguientes meses continuaron los debates de la Constitución. El 4 de octubre de 1824 se realizó la proclamación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo Guadalupe Victoria el primer presidente de México. En 1833 a 1855, Antonio López de Santana ocupa 11 veces la presidencia de la República. Un año antes de terminar su mandato, en 1854, Florencio Villarreal promulga el Plan de Ayutla para acabar con la dictadura y convocar un congreso y organizar al país como república federal y representativa. Para 1857 es aprobada ya la nueva Constitución de México. En 1864 llega Maximiliano a México por mandato de Napoleón III para instalar el segundo imperio favorable a Francia. En 1867, Maximiliano es capturado y fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro, y toma la presidencia Benito Juárez. Ya para 68, Benito Juárez nombra a Gavino Barreda director de la Escuela Nacional Preparatoriana, dando paso al positivismo. Del resultado del movimiento del positivismo se crea el Partido Liberal, mejor conocido como el Partido de los Científicos, quien posteriormente apoyaría a Porfirio Díaz en su reelección. Porfirio Díaz dura 34 años en el poder. Estando él como presidente, se construyeron más de 20.000 kilómetros de vías férreas en el país y así también se construyó la red telegráfica. Y aquí llegamos a la culminación de nuestro video, donde termina el porfiriato e inicia la Revolución Mexicana. Aquí en esta etapa vamos a ver cómo unos se pegan a otros y cómo es una guerra de traiciones. Francisco I. Madero funda el partido antirreeleccionista en contra de Díaz. Promulga el Plan de San Luis, donde desconoce a Porfirio Díaz como presidente e incita a la población a levantarse en armas en 1911. Para mayo, el ejército federal es derrotado y Díaz renuncia a la presidencia. Madero entra como presidente, permitiendo la libre expresión, la creación de sindicatos y partidos políticos. Pero en Morelos los zapatistas se rebelan y publican el Plan de Ayala. También Pascual Orozco en el norte realiza un levantamiento. El general Victoriano Huerta derrota a Orozco y se convierte en el líder de las Fuerzas Armadas Federales. Victoriano Huerta da un golpe de estado a Madero y a Pino Suárez, donde son asesinados, y a raíz de esto, los grupos políticos se unieron para sacar de la presidencia a Victoriano Huerta. Venustiano Carranza lanza el Plan de Guadalupe, convocando a formar el ejército constitucionalista. Francisco Villa dirigiendo en el norte, Zapata en el sur. En 1914, casi todo el norte del país ya es constitucionalista, y ahí deciden entrar al centro y vencer a Victoriano Huerta. Después de 7 años de lucha, uno de los grandes pasos para lograr la paz y reconstruir el país fue la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. Fue convocada por Carranza. Esta Carta Magna garantizaba las garantías individuales, derecho a la educación, derecho al trabajo y derecho a la tierra.
En ese año inicia la presidencia de Venustiano Carranza. En 1920, Obregón se rebela con el Plan de Agua Prieta. Carranza es acribillado en una emboscada en la Sierra Poblana. En ese mismo año inicia la presidencia a Álvaro Obregón. Uno de sus principales aciertos fue la fundación de la Secretaría de Educación Pública, donde José Vasconcelos crea el primer proyecto educativo de la nación, llevando las escuelas, publicaciones y bibliotecas a lugares que nunca habían tenido acceso a ellas. Y en este marco del florecimiento cultural y educativo surge el muralismo mexicano. Al término del periodo de Álvaro Obregón, los candidatos eran Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Como Obregón apoya a Calles, Huerta se rebela, en el que sería uno de los últimos levantamientos en armas. Ya en el periodo de Plutarco Elías Calles, él logró la organización del ejército. Fue el creador de instituciones como el Banco de México y el Banco Agrícola, enfrentó la guerra cristiana y también en política creó el Partido Nacional Revolucionario en marzo de 1929. Ahí México entra en una nueva etapa histórica que se caracteriza por la paz social, la estabilidad política y el crecimiento económico. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevar.